Gusto poder estar con ustedes nuevamente este domingo. Esta semana de martes al día de ayer, por la noche, tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Barranquilla, predicando en una conferencia para pastores. Y fue un tiempo increíble donde Dios mostró su mano, su gracia, trayendo un tiempo de refrigerio para muchos pastores que estaban en ese lugar. Habían 57 iglesias representadas en esta conferencia para pastores. En un espacio más o menos como el nuestro metieron 249 sillas. O sea, imagínense cómo estábamos ahí, si se sentía la presencia de Dios. Era el calor, no sabíamos si era la Shekinah o el calor humano, pero fue increíble el tiempo juntos. Disfrutamos de ese tiempo juntos. Imagínense, empezamos a las 6:30 de la tarde y estuvimos desde las 6:30 hasta las 9:30, 3 predicaciones seguidas, una tras de la otra. Nadie se quejó, nadie se paró, nadie se movió, nadie se fue al baño. Aprendamos de los hermanos que con tanto amor y ansia deseaban escuchar la palabra de Dios, y estamos gozosos porque Dios nos permite como iglesia ser parte de lo que Dios está haciendo, no solamente aquí en México, sino en el mundo. Quiero decirles que cada vez que Dios me permite poder ir a una conferencia en otro país o en otra ciudad, ustedes son parte. Ustedes nos acompañan cada vez que salimos de este lugar para compartir la palabra, porque somos un cuerpo, somos una iglesia. Y damos gracias a Dios porque por su gracia nos permite ser parte con Acts 29, la red de iglesias de la cual somos parte, de todo lo que Dios está haciendo a nivel global, ¿no? Y fue un tiempo hermoso, un tiempo también de edificación para mí, donde yo también estuvimos evaluando a 3 pastores, 3 iglesias que ahora quieren ser parte de la red. Entonces damos gracias a Dios por ese tiempo y gracias por sus oraciones, los que sabían, por estar con nosotros también de esa manera. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Elementos. Hemos estado hablando acerca de elementos esenciales para la vida cristiana, y hace algunas semanas atrás comenzamos hablando acerca de que el elemento fundamental, el primer elemento que necesitamos para la vida cristiana es el Evangelio de Jesucristo. Sin el Evangelio, sin entender la obra de Cristo Jesús por nosotros, estamos fritos. Es el Evangelio a través del cual nosotros podemos entrar a esta vida en Cristo que Él tiene para nosotros, para que podamos gozar de comprender su grandeza y al mismo tiempo su misericordia, su gran poder y su amor, para hacernos sus hijos, para hacernos parte de su familia. Después hablamos acerca de nuestra necesidad de adoración, porque cuando entendemos el Evangelio, nuestra respuesta al Evangelio tiene que ser adorar. Al entender lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús, nuestra respuesta tendría que ser postrarnos delante de Dios y adorarle porque Él es digno. Y estuvimos con Caleb aprendiendo acerca de la adoración. Después de eso, Oscar habló acerca de la palabra de Dios y yo hablé acerca del Espíritu Santo, y como ambos son necesarios para acompañarnos en nuestro caminar con Dios, enseñarnos, guiarnos, moldearnos conforme a la imagen de Jesucristo, para que también nosotros podamos reflejar a Dios y su gloria a las personas que están a nuestro alrededor. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de los elementos y vamos a hablar acerca de la generosidad. Vamos a hablar acerca de la generosidad. Y en el proceso de conversión dicen que lo último que se convierte en el creyente es la billetera. Y vamos a hablar acerca de cómo esta área se convierte en una oportunidad de reflejar el Evangelio y darle gloria a Dios. Porque también a través de nuestra forma en la cual nosotros entendemos nuestra responsabilidad de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas, estamos dando testimonio de quién es Jesucristo para nosotros. Y déjame decirte algo: tu comprensión del Evangelio se va a ver reflejada en la forma en la cual tú eres generoso o no eres generoso. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque muchas personas han tomado este tema y lo han manipulado para su propio beneficio. Pero si es nuestro deseo en esta mañana, es que tú puedas realmente, al entender lo que la palabra de Dios dice, puedas responder a la palabra de Dios y reflejar el Evangelio y a Dios mismo a través de cada una de tus ofrendas y de tus diezmos. Y quiero empezar con esta idea central: diezmamos y ofrendamos generosamente como un acto de adoración al Dios que nos salvó y nos
bendijo. Repito, diezmamos y ofrendamos generosamente como un acto de adoración al Dios que nos salvó y nos bendijo. Intencionalmente puse esos dos verbos en tiempo pasado, porque si hay una mala enseñanza que hoy queremos contrarrestar con la enseñanza de la palabra de Dios, es que no diezmamos para ser bendecidos, no ofrendamos para ser bendecidos. Hemos sido bendecidos, hemos sido salvados. Tu salvación no depende de cuánto diezmes y de cuánto ofrendes. Dios no te va a amar más o te va a amar menos por cuánto tú des en tus diezmos y en tus ofrendas. El amor de Dios para contigo es incondicional en Cristo Jesús si tú has puesto tu fe en Él. Amén. Porque no es nuestra fidelidad a Él la que nos hace aceptos y amados delante de Él, es la fidelidad de Cristo Jesús al entregarse en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces tenemos que entender que nuestra ofrenda y nuestro diezmo no es una forma de hacerle manita de puerco a Dios para que Él nos bendiga. No es una forma a través de la cual nosotros logramos que Dios nos voltee a ver. Es como que si ofrendo y si siembro, ¿han escuchado esa frase? Si traigo mi semilla, entonces Dios va a prestar atención a mis oraciones. Entonces Dios va a hacer un milagro en mi vida. No es así. Nuestro diezmo y nuestra ofrenda es nuestra respuesta en adoración a lo que Dios ya hizo, a lo que Dios ya bendijo y la forma en la cual Dios nos ha entregado salvación en Cristo Jesús. Ahora necesitamos entender en su contexto por qué el pueblo de Israel comenzó con todo esto de los diezmos. Y tenemos que entender algo. El pueblo de Israel diezmaba antes de la ley. Algunos de repente dicen: oye Pablo, pero es que ahora en el evangelio, en la gracia, ya nos enseña el diezmo, porque el diezmo era parte de la ley. El diezmo no comenzó con la ley. Abraham, antes de la ley, ya había diezmado a Melquisedec por la victoria que él tuvo, y de todo el botín que él tuvo, dice que entregó el 10%, el diezmó a Melquisedec. Y necesitamos entender entonces qué es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué son las ofrendas? Y vamos a ver en la palabra de Dios, y vamos a comenzar leyendo Levítico capítulo 27 versículos 30 al 32. Si tienes tu Biblia, ábrela o préndela, enciéndela en Levítico capítulo 27 versículos 30 al 32. Y vamos a ver una enseñanza acerca del diezmo que es fundamental, y vamos a entender qué es el diezmo. Comienza diciendo Levítico 27 versículos 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y no tenemos tiempo para analizar palabra por palabra lo que este texto dice, pero sí quiero darte una explicación acerca de qué era el diezmo y cómo se practicaba el diezmo en el pueblo de Israel. Cómo se practicaba el diezmo como un principio que Dios había establecido para que el pueblo de Israel honrara y recordara que todo es de Dios. Y voy a hacer un círculo acá, lo voy a hacer un poco más grande porque en el sermón pasado lo hice muy pequeño. Me sobró pizarrón. Es un círculo medio deforme, no juzguen mis dibujos, ¿ok? Y vamos a pensar que del 100% que Dios nos da, ¿cuánto es de Dios? No cayeron en la trampa. Del 100% de lo que Dios nos da, nada es de nosotros. ¿Todo es de quién? De Dios. Porque la Biblia dice que todas las cosas son de Él, y Él es dueño de todas las cosas. Entonces, si este es nuestro 100%, el 100% es de Dios. Sin embargo, Dios le dice al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Vamos a ser así. Tú me vas a dar a mí el 10% de todo lo que tú generes un ingreso.
Si tienes un campo y plantas maíz, de tu campo de maíz, el 10% lo vas a dedicar para mí. Si tú tienes ganado y vendes tu ganado, el 10% lo vas a dedicar para mí. Si tú tienes un terreno y vendes tu terreno, el 10% lo vas a dedicar para mí. Si tú eres un empleado y tienes un amo y recibes un salario, el 10% lo vas a dedicar para mí. Y fíjate qué increíble cómo Dios dice: yo te voy a permitir administrar el 90%, pero el 10% de tus ingresos los vas a entregar en adoración a Jehová. Esta es la primera instrucción que recibe el pueblo de Israel. Ahora, no era la única instrucción que recibió el pueblo de Israel. Y te repito, te quiero explicar el contexto histórico y de cómo el pueblo de Israel manejaba los diezmos para que entendamos cómo se aplica a nuestras vidas. No solamente el pueblo de Israel tenía que entregar el 10% de sus ingresos, sino que también tenía que entregar el 10% cada 3 años, para que este 10% fuera utilizado para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros y los pobres. O sea que del 10% tenía que entregar, de todo esto tenía que entregar aparte un 3% más. Y aparte tenían que entregar un 10% para la manutención del templo. Este primer 10% era para los levitas y para las personas que ejercían todo lo que era la adoración en el templo. Este 3% era para las viudas y los huérfanos, y el otro 10% era para poder agarrar y mantener toda la operación del templo. Estamos hablando de un 23%, porque el 3%, este 3% es el 10% que se entregaba cada 3 años. Entonces, si lo dividimos y lo anualizamos, sería un 3% anual. Un 23%. 23% de sus ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero darte 3 razones que la Biblia nos muestra acerca de por qué es que nosotros podemos ver que el pueblo de Israel diezmaba y qué podemos aprender acerca de eso. Primero, el pueblo de Israel honraba a Dios con sus bienes a través de entregar el diezmo. Era una forma de honrar y adorar a Dios y reconocer que la provisión provenía de Dios. Muchas veces nos cuesta dar el diezmo o nos cuesta ofrendar porque sentimos que lo que tenemos es el resultado de nuestro esfuerzo, y no nos damos cuenta que lo que tenemos es el resultado de su gracia. Entonces ellos honraban a Dios con sus bienes, pero también ellos diezmaban para la manutención o el sustento de el lugar y de quienes sirven a Dios. Ellos diezmaban para que los levitas, si vemos ahí lo que dice en Números capítulo 18 versículo 21, dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Recuerdan que todo el pueblo de Israel se dividió toda la tierra que ellos habían conquistado, pero al pueblo de Leví no le tocó una tierra, una heredad, porque ellos eran sustentados por el diezmo que el pueblo de Israel traía. Porque el pueblo, toda la gente de los levitas, ellos servían en el templo como parte de la adoración. En nuestro contexto sería, por ejemplo, Brian en la adoración, o su servidor como pastor, y la gente que sirve dentro de la iglesia. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, nos enseña el Nuevo Testamento. Pero cada una de las personas que servían recibían de parte de los diezmos. Pero también la manutención de los gastos del templo, los que sirven y honrar a Dios con nuestros bienes, había una parte que era dedicada para poder ser de bendición a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a los pobres. ¿Por qué? Porque a través de dar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a los pobres, ellos también tenían la oportunidad de ver al Dios fiel supliendo cada una de sus necesidades por la generosidad de sus hermanos que daban testimonio de quién era Dios para ellos. Y quiero decirte algo: esos principios no cambian para nosotros hoy en día. No porque de repente no haya una instrucción directa acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, significa que nosotros tenemos que entonces dejar de preocuparnos por honrar a Dios con nuestros bienes,
¿O debemos dejar de preocuparnos por sustentar las necesidades del templo y de las personas que nos sirven en el templo o que nos sirven en la iglesia? ¿O no tenemos que dejar de ver por las viudas, por los huérfanos, por los pobres y por los extranjeros que están en necesidad? Eso es el rol que Dios le da a la iglesia que estuvimos estudiando en Santiago. ¿Recuerdan la religión pura y verdadera? La práctica del cristianismo puro y verdadero es que sustentar a las viudas, sustentar a los huérfanos, sustentar al extranjero y al pobre. Sigue siendo el mismo principio aplicado. Ahora, hay una realidad. Muchas veces nos cuesta entregar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y déjame decirte cuál es la raíz de todo eso: amor al dinero. Amamos más el dinero que a Dios. Y debemos tener cuidado, porque eso es idolatría. Y dice la palabra de Dios: cuidado con la idolatría, porque el amor al dinero te va a llevar a ciertas conductas que son indeseables. Te conviertes en una persona avara. Una persona avara es una persona que es bien agarrada del dinero. Una persona que dice: no, todo esto es mío y no tengo suficiente, necesito más. Que siempre está pensando. ¿Conoces a alguien así? Alguien que constantemente está pensando: necesito más dinero. Pero oye, ¿tienes dinero? No necesito más dinero. Pero oye, pero es que mañana me va a hacer falta dinero. Avaricia, amor al dinero. Y la realidad es esto: la avaricia es solamente el impacto superficial de un problema mucho más profundo, que es el amor al dinero. Y Dios dice: ¿sabes qué? Yo quiero cuidarte del amor al dinero. Y al pueblo de Israel les dijo: yo quiero cuidarlos del amor al dinero. Por eso van a separar del 100% un 10% y lo van a dedicar a Jehová. Y esos son sus diezmos. Y aparte de sus diezmos van a entregar ofrendas, para que a través de esas ofrendas, el otro 10% y el otro 3%, a través de esas ofrendas, ustedes puedan ser de bendición a otros con sus ingresos. Ahora dices: Pablo, te estás poniendo muy rudo esta mañana. Vamos a ver lo que le dice la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si este principio es real, tenemos que entender algo. Y esta es otra segunda declaración que quiero hacer en esta mañana, que quiero que te lleves. ¿Por qué? Porque diezmamos y ofrendemos generosamente como un acto de adoración al Dios que nos salvó y nos bendijo. Pero nuestra ofrenda es una respuesta a su fidelidad, no una invitación a la prosperidad. ¿Lo repito? Nuestra ofrenda, lo que nosotros damos, es una respuesta a su fidelidad, no una invitación a la prosperidad, que es lo que muchas veces hemos escuchado en otros lados. En este lugar no lo vas a escuchar, porque hemos sido prosperados y bendecidos en Dios, ¿sí o no? Y porque hemos sido bendecidos y prosperados en Dios. Y fíjate, la prosperidad más hermosa que podemos encontrar no es la de tener mucho dinero en nuestras billeteras, es la de que nuestra alma está segura en Cristo Jesús. Y nuestra alma prospera por pura gracia. Por lo tanto, nuestra ofrenda es una respuesta a su fidelidad. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 15. 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 15. Si tienes tu Biblia, ábrela. Si no, los versículos van a aparecer aquí atrás. Pero fíjate lo que dice: pero esto digo. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía la capacidad de ofrendar y de diezmar. Y fíjate a qué punto tenía la capacidad de diezmar y de ofrendar, que Dios los estaba utilizando para ser de bendición a su iglesia, pero también a otras iglesias. Dice: esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,
para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y fíjate, ¿Dios te enriquece en todo, para todo libertinaje? No, para toda liberalidad. Y ahorita vamos a entender lo que significa eso. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y me encanta lo que dice el versículo 13, y ahorita vamos a ahondar en este pasaje. Pero dice que la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis ¿a qué? Al Evangelio de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si en el Antiguo Testamento ustedes bajo la ley obedecían la ley y diezmaban, hoy bajo el Evangelio de Jesucristo, ¿cuánto más nosotros podemos estar agradecidos por las bendiciones de Dios en Cristo Jesús y para nuestras vidas, como para por lo menos no entregar el diezmo? Por lo menos no entregar lo que a Dios le pertenece. Y creo que es importante que nosotros entendamos este concepto y entendamos lo que enseña este pasaje. Y vamos a irlo desglosando y vamos a empezar en el versículo 6. Porque este pasaje dice: esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí tenemos que entender un principio: tus ingresos están sujetos a tu capacidad de administrarlos. Tus ingresos y la abundancia que generan tus ingresos están sujetos a tu capacidad de administrarlos. La parábola del talento nos enseña que aquel que fue buen administrador, que administró lo que Dios le había dado correctamente, dice que Dios le dio más. Pero aquel que fue un mal administrador, Dios tomó lo que le había dado y se lo dio a alguien que sí había administrado bien lo que Dios le había dado, lo que el amo le había dado, el talento que Dios le había dado. Y eso se aplica a nuestras vidas de una forma completa, y lo vemos en este pasaje en el versículo 6. El que va a tener para sembrar más, el que va a tener para poder generar más, es aquel que es buen administrador de lo que Dios le ha dado para administrar. Lo que nosotros recibimos y lo que nosotros tenemos está sujeto a nuestra capacidad de administrarlo. Ahora, ojo, hay una gracia común de la cual todos recibimos. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice que Él va a, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, dice, todas estas cosas vendrán por añadidura. Y está hablando acerca de que a ninguno de nosotros nos va a faltar alimento, a ninguno de nosotros nos va a faltar techo, y a ninguno de nosotros nos va a faltar vestido. Dios es fiel y Él va a proveer para cada una de tus necesidades. Pero hay una realidad: si tú eres un mal administrador de lo que Dios te da, no te extrañe que tal vez estás batallando económicamente. Porque aquel que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero aquel que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pero también lo segundo que vemos en este pasaje es que la forma en la cual damos refleja la gratitud de nuestro corazón. Debemos dar con un corazón agradecido. Versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es importante la actitud del corazón con la que damos. No estoy diciendo que va a ser fácil dar. A mí, cada vez que recibo mi sustento por parte de la iglesia, y yo vivo ocasionalmente, trabajo medio tiempo para la iglesia, en realidad trabajo tiempo completo, pero recibo un sustento de medio tiempo por la iglesia. Pero aparte yo tengo un negocio, mi esposa también trabaja para poder generar un ingreso, y la realidad es que cada mes, cuando tenemos que separar nuestro diezmo, no es fácil. Porque dices,
ahora voy a tener menos. Pero la realidad es esta: sin Cristo no tengo nada. Pero porque estoy agradecido con Dios por la fidelidad de Dios para mi vida y la fidelidad de Dios para mi familia, yo tengo que estar dispuesto a separar lo que a Dios le pertenece y hacerlo con alegría, no con duelo. No es como que vienes arrastrando el sobre los domingos en la mañana diciendo: aquí está mi diezmo, Dios, acuérdate de mí para la próxima semana. No, lo doy confiando y sabiendo que Dios es fiel, porque Él ya proveyó y Él va a seguir proveyendo. Por eso tenemos que dar con un corazón agradecido. Pero también, fíjate lo que dicen los versículos siguientes, porque dice, versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Con qué propósito? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena. Y ahí te va algo bien importante que quiero que te lleves también esta mañana. La prosperidad económica es solo un medio, no el fin. Dice aquí que si Dios te da abundantemente de su gracia, porque no lo merecemos, pero el de su gracia, Él provee económicamente, Él provee fuerzas, Él provee de su gracia. No es para que te lo quedes para ti solito. No es para engordar tu billetera y para jactarte de que tienes dinero en el banco como para sobrevivir el resto de tu vida sin trabajar un día más. Dice que si Dios te da en abundancia, es para que esa abundancia sea usada para buenas obras, sea usada para ser de bendición a otros, sea usada para que otros sean provistos de sus necesidades a través de la provisión de Dios para tu vida. Por eso dice este pasaje: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Colosenses capítulo 4 versículo 19 habla acerca de que Dios provee, Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice que Él provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que abundando en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que suficiente. Y creo que ese es otro de los problemas en los cuales nos cuesta reconocerlo en nuestras vidas. No estamos contentos con lo suficiente. Muchas veces lo que nos da felicidad es la abundancia, no lo suficiente. Pero si nuestra felicidad está sujeta a que tenemos lo suficiente, entonces la abundancia la vamos a ver como una oportunidad para poder ser de bendición a otros. Porque teniendo lo suficiente, dice la Biblia, estad contentos. Entonces entendemos en este pasaje: tus ingresos están sujetos a tu capacidad de administrarlos. Debemos dar con un corazón agradecido. La prosperidad económica es solo un medio, no el fin. Pero también Dios conoce cuándo y cómo das. Dios conoce cuándo y cómo das. A mí o a las personas que están a tu alrededor las puedes engañar cuando pasa el canasto de la ofrenda y tú solamente echas polvos mágicos, ¿no? A todos nos puedes ver la cara, pero a Dios no. Porque fíjate lo que dice el pasaje, versículo 10: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Es Él el que ve cuánto das. Y es Él, a causa de tu buena administración, de la alegría de tu corazón, de la generosidad con la que das, el que va a continuar proveyendo para que sigas abundando para hacer buenas obras. Porque Él sí lo ve y lo ve todo. Él ve cómo das, pero Él también ve cómo gastas. Él ve qué tan diligente eres en la administración de los bienes que Él te ha dado. Y sabes, como iglesia nosotros también queremos ser diligentes de los bienes que Dios nos da a través de los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Por lo tanto tenemos un equipo, un consejo administrativo. Tenemos una tesorera que está viendo por los ingresos de la ofrenda de la iglesia.
Y quiero decirte algo, como iglesia estamos trabajando para poder llegar a que 50% de nuestro presupuesto sean gastos operativos, pero este otro 50% podamos estarlo dedicando para la plantación de nuevas iglesias. Vamos a estarlo dedicando para poder hacer ministerios de alcance con viudas, con huérfanos, con extranjeros, con pobres. Pero necesitamos todos comprometernos con la visión de Dios para un ecosistema saludable de generosidad. Necesitamos ser generosos, reconociendo que honramos a Dios con nuestros bienes, pero también estamos siendo de bendición a otros. Y Dios sabe, Él ve cuánto ganas y Él ve cuánto das. Entonces nosotros no somos de esas iglesias donde vamos a agarrar y donde te vamos a pedir que pongas el nombre en el sobre para saber si diste lo que dijiste que ibas a dar, o que hagas una promesa, o que pactes, o que no te vamos a estar persiguiendo. Oye, ¿qué onda con tu promesa? No. Vamos a confiar en que el evangelio va a hacer su obra en tu corazón, y tarde o que temprano esperamos que seas sensible a la voz de Dios en rendirte al evangelio. Pero también debemos entender que cuando nosotros damos con manos abiertas, confiando que recibiremos lo que necesitamos, Dios es glorificado y el evangelio es anunciado. Fíjate lo que dice la palabra: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Fíjate qué hermoso. Alguien más va a glorificar a Dios a causa de tu generosidad. Yo puedo decirte algo: yo doy gloria a Dios y doy gracias a Dios por tu generosidad, porque a través de aquellos que han sido fieles y constantes con sus diezmos y con sus ofrendas, Brian hoy puede estar trabajando de tiempo completo en la iglesia. Yo puedo estar trabajando de tiempo completo para la iglesia. Queremos que más personas puedan estar trabajando de tiempo completo. Sergio está trabajando de tiempo completo y está preparando la plantación de la iglesia en Torreón. Entonces damos gracias a Dios, pero al mismo tiempo fíjate esto: algunos, a causa de tu obediencia, por tu generosidad, dice que ven la fe que tú profesas y el evangelio de Jesucristo. La forma en la cual damos da testimonio del Dios en el cual hemos creído. Si tú crees en el Dios del dinero, se va a notar en la forma en la cual tú ofrendas, pero al mismo tiempo se va a notar en el día de mañana en la forma en la cual tú coseches. Pero si tú amas y profesas una fe en Cristo Jesús, tienes que estar dispuesto a dar generosamente. Y en esa generosidad, fíjate algo increíble, versículo 14: recibiremos más de lo que damos. Dice: así mismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Qué hermoso es saber que hay alguien que está orando no solamente por la provisión de Dios para su vida, sino que está orando por la provisión de Dios para tu vida, para que tú puedas seguir siendo generoso y puedas seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo en otros lugares. Entonces quiero que veas la intencionalidad del apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corinto, y cómo no cambia el propósito. No cambia el propósito, porque honramos a Dios y profesamos nuestra fe no solamente con lo que nosotros decimos que creemos, sino en la forma en la cual lo practicamos. Y la generosidad es una de las formas a través de las cuales este mundo va a conocer a Jesucristo. Va a ser una de las formas a través de las cuales algunas personas van a conocer el amor de Dios. Porque si estamos ofrendando y esas ofrendas se están utilizando diligentemente
para poder ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, plantar más iglesias, anunciar el evangelio de Jesucristo. Créeme, ellos van a glorificar a Dios por la forma en la cual tú estás siendo generoso. Pero damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas no para recibir más, sino porque hemos recibido suficiente. Y porque hemos recibido suficiente, queremos adorar a Dios, queremos honrar a Dios, queremos responder a lo que Él ya hizo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y sabes que gloria a Dios, porque Dios no nos bendice en base a nuestra fidelidad. Dios nos bendice por la fidelidad de Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario. Y hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús porque Él es fiel. Ahora que nos toca a nosotros, nos toca responder generosamente en obediencia a quien hemos creído, a Cristo Jesús. Quiero invitarte a que juntos seamos parte, que podamos lograr esta meta y mucho más. Que podamos lograr la meta de decir, vamos a diezmar y vamos a ofrendar, vamos a traer cada vez que recibamos un ingreso, vamos a traer nuestro diezmo en adoración, no en obligación, en adoración, porque reconocemos quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, para que Cristo sea proclamado y Dios sea glorificado y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas sea completa. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento, algunos de ustedes, está tocando a sus corazones y está diciendo: esta palabra es para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar.